estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, Pues como ustedes saben, hemos tenido ya el tiempo, ¿verdad? La costumbre de recordar, de conmemorar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Y principalmente enfocarnos en las últimas palabras que Jesús habló en la cruz. Tal vez a veces las tenemos presentes, tal vez a veces no sabemos cuáles fueron o no las recordamos, pero es importante saber lo que Jesús dijo en esa cruz y que tú puedas entender que no fueron palabras dichas por casualidad, sino que tenían un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y a mí me toca compartirles, ¿verdad?, esta primera palabra que Jesús dijo estando en la cruz. Y si puedes acompañarme a Lucas capítulo 23, versículo 34, será muy bueno. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y cuando estés ahí, hazme una señal para que sepa que estamos en sintonía, ¿ok? Lucas 23, versículo 34. Y dice la Escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Antes de comenzar el tiempo de alabanza, yo te decía que el Salmo 22 es un salmo profético que fue escrito más de 800, 900 años de que Jesús naciera, que Jesús, el Jesús humano, ¿verdad? Dios encarnado viniera a esta tierra. Alguien había profetizado lo que iba a suceder en esa cruz. Y si tú recuerdas la historia, una de las cosas que pasó es que los romanos, mientras Jesús estaba sufriendo, ellos estaban echando suertes para ver quién se quedaba con sus vestidos. Era de una sola costura, es por eso, ¿verdad?, que echaban suertes para ver y determinar quién se iba a llevar el trofeo en un sentido. Pero lo importante en esta tarde es recordar que cuando Jesús está en la cruz, la primera palabra que dice es perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No alcanzan a dimensionar lo que están llevando a cabo. No alcanzan a entender el sufrimiento que están llevando a cabo sobre mí, pero no alcanzan a entender que lo estoy haciendo por amor y misericordia a cada uno de los pecadores. Y si tú recuerdas la historia, no pretendo hoy leerte la historia, ¿verdad? Será bueno que después tú vayas y recuerdes todo lo que Jesús hizo en este llamado Vía Crucis que muchos le llaman. Lo que Jesús, ¿verdad?, sufrió, lo que Jesús vivió, y si tú lees después en textos anteriores, vas a poder leer cómo su propio pueblo, los guías espirituales, los saduceos, los fariseos, los escribas y el pueblo que una semana antes, o unos días antes, estaban exclamando, Hosana, Hosana en las alturas, proclamando que Jesús era el Mesías, unos días después, a una voz y exclamando a grandes voces decían, crucifícalo, crucifícalo. Después de esto vamos a ver a un Jesús que es golpeado, que es maltratado y que a causa de todas esas heridas terribles, ¿verdad?, que causaban agonía en su cuerpo, que causaban tanto dolor en su ser, aún, ¿verdad?, en eso le obligaron a cargar una cruz, pero su cuerpo tan debilitado requirió de la ayuda de un hombre que, si tú recuerdas, se llamaba Simón de Cirene, que fue el hombre que fue obligado, porque fue obligado a ayudarle a Jesús a cargar una cruz. Te estoy relatando un poco de todo lo que Jesús estaba viviendo. Imagínate los golpes, la agonía, el saber a tu pueblo, a tus propios compatriotas, a tus guías espirituales, gritando que lo maten, que lo crucifiquen, es digno de muerte. Después ver que no puedes con esa cruz y aún así obligarte, ¿verdad? Y obligar a un hombre a que la lleve contigo, acompañando o de alguna manera haciéndole copartícipe de ese oprobio, de esa vergüenza que Jesús estaba viviendo. Pero encima de todo eso, cuando Jesús ya está en esa cruz, es puesto junto a dos asesinos, porque a veces decimos, no, pastor, eran dos ladrones. Solamente a los asesinos, a los homicidas los clavaban en una cruz.
Solamente a los peores delincuentes los clavaban en una cruz. Y estos hombres, ¿verdad?, estaban con justicia al lado de Jesús. Y no solamente la vergüenza, todo lo que le habían hecho, el rechazo de sus propios compatriotas, el desprecio de los guías espirituales, sino también ser exhibido, ¿verdad?, delante de todas las multitudes que estaban ahí, siendo exhibido como un malhechor, como un hombre de lo peor. Y aún estando en esa cruz, diciéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, aún Jesús, ¿verdad?, que humanamente podría haber dicho, consúmelos, aniquílalos, porque están matando al Creador de la vida. Sin embargo, Jesús, mostrando amor, humildad y recordando que tenía una misión en esta tierra y aferrándose a ella, fue hasta la cruz, y aún en medio de las burlas, porque si después lees el relato, pasaban y meneaban la cabeza y decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Y riéndose y burlándose. Y no quiero platicarte, o más bien tú sabes que también fue escupido, le mesaban la barba, es decir, le arrancaban los pelos. ¿Algunos de ustedes alguna vez han arrancado un pelito de la barba así? ¿Y qué tal se siente? Ahora imagínate a Jesús, a un hombre que le pusieron, ¿verdad?, una túnica con las heridas abiertas y después arrancársela, despegando nuevamente de la piel esa tela que había sido pegada. Todo eso sufrió Jesús, pero aún dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez tú digas, qué malvados esos sacerdotes, qué malvados esos judíos, esos hebreos, esos israelitas que le hicieron esto a Jesús. Pero en realidad déjame decirte algo, no solamente se lo hicieron ellos. Por muy increíble que parezca, se lo hiciste tú también. Porque al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón que Él quería otorgar o ese perdón que iba a ganar en la cruz, se extendió a cada uno de nosotros. En ignorancia has pecado contra Dios, le has ofendido, has violentado su palabra, le has fallado. Pero en esa cruz, Jesús dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y regocíjate en eso, hermano, porque si hoy has sido perdonado, es porque Jesús murió en la cruz y al Padre le dijo, perdónalos, no son conscientes, no dimensionan lo que han hecho. Buenas tardes. Segunda palabra, dice la bendita palabra de Dios en Lucas 23, 39, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Condenación, perdón. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Quiero empezar diciendo que el término malhechor que se maneja en este pasaje bíblico viene de la palabra griega kakurgos, es K-A-K-O-U-R-G-O-S, karkougos, que significa, obviamente, ladrón, delincuente, pero también significa criminal, como dijo el pastor. El criminal se refería a una gente que asesina, y estas personas no eran cualquier palomita, eran de lo peor. Inclusive se podría decir que si lo manejamos en la actualidad, eran como los narcotraficantes. ¿Ok? Ahora, en este caso, en este pasaje de la palabra de Dios, uno de los ladrones que se encontraba junto a Jesús se arrepintió y le dijo al otro, nosotros estamos pagando justamente por nuestras maldades, pero él no merece estar aquí en esta cruz, él es inocente. En ese momento su corazón de este ladrón arrepentido sabía que Jesús era inocente. Y por ende, este ladrón reconoció su error,
su pecado y su condición tanto humana como espiritual, y se arrepintió y miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús, en su gran amor, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. También este pasaje nos enseña varias cosas, pero la primera nos enseña que la salvación únicamente es por fe. Y ¿por qué? Porque a este hombre, por esa fe que tuvo en Jesucristo y le pidió que se acordara de él, era un ladrón. No tuvo tiempo, ni siquiera, por ejemplo, de entrar a una congregación, de bautizarse en aguas, de entrar a un instituto bíblico, etcétera. Sin embargo, él cuando fallece, entra al reino de los cielos, simplemente porque en su corazón creyó que Jesús era el Hijo de Dios en ese momento. También otra parte que vemos en este pasaje es que la gracia divina y la esperanza de la vida eterna puede ser para cualquiera. Así como ese ladrón, nosotros también estamos llenos de pecado, lleno de maldad, ¿ok? Y Jesús le aseguró al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Quiere decir también que la salvación que la salvación no es algo inalcanzable, como a veces hasta a lo mejor muchas religiones nos la han hecho entender, sino que simplemente que esa persona arrepentida crea en Jesucristo para que, no importando su vida pasada, llegue al arrepentimiento y tenga la vida eterna. Ok, ahora, también el encuentro de Jesús con este ladrón crucificado es el mejor ejemplo de un gran amor incondicional y una gracia que Dios tiene para la humanidad, y que a pesar de los errores y de los defectos de este ladrón, Jesús lo recibe con una gran compasión, estando ahí en la cruz, y le ofrece la vida eterna. También esto muestra, por otro lado, que el Padre, así el grandioso Padre Celestial, que está en el tercer cielo, está dispuesto a perdonarnos a personas que sin importar qué hayamos hecho en nuestra vida, que si creemos en Jesucristo por fe y lo buscamos sinceramente, no importa qué tanto hayamos hecho en nuestra vida pasada, asesinato, violación, ¿cómo se llama? Fornicación, adulterio, aborto, no importa, sino simplemente llegamos a un arrepentimiento sincero con nuestro Padre Celestial, Él nos va a perdonar y nos va a dar la salvación eterna, si llegamos arrepentidos. Ahora, por otro lado, este ladrón crucificado nos representa a toda la humanidad, a todos los que estamos aquí y en el mundo entero, y que hemos pecado y que hemos fallado a Dios de una o de otra manera, y que simplemente el arrepentimiento genuino y el reconocimiento de la divinidad de Jesús son las claves importantes para la salvación de cualquier persona, ¿ok? Es decir, que Jesús no requiere de obras importantes o impresionantes, no requiere Jesús de años en el ministerio o sirviendo en una iglesia. Lo que Él ve es la fe y el arrepentimiento en nuestro corazón para ser recibidos en su reino. Y también de que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos y buscarlo con sinceridad y recibir su perdón inmerecido. Gracias. Buenas tardes, iglesia. Bueno, yo les voy a hablar de la tercera palabra, y si me pueden acompañar a Juan 19, 25 al 27.
Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y a mí me gustaría empezar con unas preguntas para no cuestionarlos, no nos trata de que cuestionemos, sino que reflexionemos, y más en un día como hoy. ¿Creemos en Dios en todo momento o lo hacemos por emociones? ¿Alguna vez nos hemos preocupado por nuestra madre? ¿Hemos honrado a nuestros padres? Juan 19:25 nos menciona que estaban junto a la cruz María, su madre, la hermana de su madre, María Magdalena, María, mujer de Cleofas, y un discípulo. Había muchos que estaban apegados a Jesús. Había muchos que perseguían a Jesús, que seguían a Jesús, que escuchaban a Jesús. Pero en ese momento nada más había 4 Marías y un discípulo. Yo creo que a lo mejor todos los que lo seguían, al ver lo que estaba viviendo Jesús o lo que estaba pasando, a lo mejor hasta dejaron de creer, excepto las personas que se mantuvieron ahí. Había muchos más que estaban más retirados, viendo de lejos, percibiendo lo que pasaba, pero ellos se mantuvieron al pie de la cruz. ¿Y cuántas veces, iglesia, actuamos de la misma manera? Como lo que hicieron los demás en su momento, seguían a Jesús y llegaron a esconderse, llegaron a negarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera? Yo creo que como creyentes debemos dejar hacer a un lado todas nuestras emociones y debemos de ser firmes, debemos de ser fieles, debemos demostrar ese amor, esa fidelidad que tenemos hacia con Dios. Porque ese amor Dios nos lo ha demostrado a nosotros. ¿Por qué nosotros tendríamos que actuar de una manera diferente? Por eso les preguntaba para poder analizarlo. ¿Que hemos creído en Dios en todo momento o lo hacemos bajo emociones? Y es ahí donde Jesús se dio cuenta el amor y la fe, y que seguían creyendo en Él estas personas que estuvieron al pie de la cruz. Y también nos dice Juan 19:26-27, continuando con esto, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí es donde Dios nos demuestra que Él se hizo carne. Jesús demuestra que fue hombre aquí en el mundo y que estaba preocupado por el bienestar de su madre. O sea, hasta en ese momento, hasta estar en la cruz, se preocupó por su mamá, se preocupó por su familia.
cuando él ya sabía qué iba a pasar, cuando su mamá ya sabía qué iba a pasar. No era algo nuevo para ellos lo sabían. Y esto está en Lucas 2, 34, 35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño está puesto para caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ellos ya sabían qué iba a pasar. Pero es ese momento en donde Jesús, estando en la cruz, era un hombre. Sintió. No era el que decía: yo soy Dios, no me pasa nada, no siento nada. Hasta en ese momento se preocupó por su mamá. Y es donde yo les preguntaba: ¿hemos honrado a nuestros padres? ¿Hemos cuidado de nuestra madre? Porque Jesús hasta en ese momento mostró preocupación. Se preocupó por el amor de su mamá, por el dolor que estaba pasando su mamá, por la soledad que iba a pasar su mamá. Y yo creo que esa parte a veces a nosotros nos fallamos en esa parte, porque a veces no estamos al pendiente de nuestra madre, de nuestros padres. Y no se trata de que no les falta nada económicamente, tienen un techo, tienen alimento, sino dónde está esa preocupación de nosotros por sus emociones, por su sentir. Y a veces eso lo dejamos pasar, no lo vemos más en lo material. Pero tenemos que tener esa reacción o reaccionar como lo hizo Jesús. Tenemos que tener esa preocupación. ¿Y cómo lo vino a darle esa paz o a darle esa tranquilidad a su familia y a su mamá? Cuando Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Buenas tardes. Quisiera compartirles la cuarta palabra. Está en el versículo de Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado nos quiere decir que es dejar sin protección, abandonar. Abandonar es quitar el apoyo, la protección, la ayuda. Es dejar a alguien sin tener la intención de rescatar. Sabemos que, fueron 3 horas que hubo tinieblas y sabemos que este fue el momento de mayor dolor físico, emocional y espiritual, en el cual Jesús recitó parte de una oración que probablemente memorizó muchos años atrás. Las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, forman la primera línea del Salmo 22, una oración para tiempos de angustia. El dolor que Jesús sintió en ese momento fue tremendamente real. Nos dice: este es un Cristo que entiende lo que es ser humano, lo que es agonizar, lo que es experimentar una profunda crisis emocional. Tener a alguien que entiende tu dolor es una gran ayuda
en momentos de lucha. La gente no siempre entiende el dolor. Jesús lo entendió porque sintió pena, dolor y soledad. Cuando oró, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El título mesiánico que le otorgamos a Jesús es Emmanuel. Cantamos este nombre en Navidad, pero el resto del año nos olvidamos de él. Emmanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. La encontramos en Mateo 1:23. Jesús, Dios encarnado, es la señal que Dios está con nosotros, aunque no lo sintamos. Él se encuentra en el hospital, el tribunal, la funeraria. Él estará con nosotros en nuestras luchas, en nuestras peleas, en nuestras noches de insomnio. Dios está con nosotros. En nuestra fe o dudas, Dios está con nosotros. Podemos concluir, es capaz de entender el dolor en medio de las crisis. Jesús es la muestra que Dios está con nosotros y Dios entiende nuestro dolor. Jesús es capaz de entendernos y está en medio de nosotros. Él nos acompañará en todo momento, en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras luchas. Gracias. Bueno, hermanos, buenas tardes. Quinta palabra. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Juan 19:28. Si alguno no trae Biblia, acérquese a un cristiano para que pueda leerla. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Como dice la palabra, el Evangelio de Marcos era la hora novena. La hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Ahí en ese momento nuestro Padre llevaba 6 horas crucificado. 6 horas. Tenía una combinación de pérdida de sangre, de su agotamiento, su tensión nerviosa y su exposición a la intemperie. 6 horas en el madero. Y tenemos esta quinta palabra: tengo sed. El clamor de Jesús, tengo sed, no era una petición cortés y tranquila para que le dieran de beber. Un grito de agonía. La sed de Jesús mientras colgaba de la cruz por nosotros mostró la realidad y la intensidad de su sufrimiento físico. En ese momento nosotros, hermanos, nos damos cuenta que el Padre es empático a nuestro dolor, es empático a nuestro sufrimiento físico. Ahora sabemos, con esta desgarradora palabra, tengo sed, que Él experimenta todos nuestros sentimientos, experimenta todos nuestros dolores. En ese momento, 6 horas llevados en la cruz. Pero a pesar de la realidad y la intensidad y la importancia de la sed física del Padre, yo estoy convencido que hay algo más profundo que se expresa en esta quinta palabra, la sed espiritual. Les voy a hacer una pequeña observación. En el Evangelio de Juan viene el verbo sed 6 veces. La primera, no es en el orden cronológico, les voy a decir. La última palabra registrada en Juan con el verbo tengo sed es la que el Cristo dio en el madero. Pero yo estoy seguro que esa sed espiritual es mucho más profunda. Si nos vamos un poco para atrás a Juan 4, 13 al 15, Juan 4, del 13 al 15, en estos 3 versículos se da la palabra sed, el verbo sed, durante 3 ocasiones. Juan 4, del 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí se da 3 veces la palabra, el verbo sed.
Un poco más adelante en Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante vamos a Juan 37 al 38. Hasta ahí tenemos 5 veces expresado el verbo sed o tener sed. Y por último, en Juan 37, 38, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con toda esta evidencia, hermanos, podemos observar que esta sed es un anhelo espiritual de Dios, un anhelo que opera en lo más profundo del corazón de cada ser humano creado a imagen de Dios. Una sed que Jesús y solo Jesús puede satisfacer para toda la eternidad. Ahora, en Juan 19:29, Jesús acepta esta bebida de vino de vinagre para satisfacer su necesidad física y para humedecer su boca y así poder ofrecer con claridad y en voz alta las siguientes triunfales palabras. Buenas tardes, hermanos. Ahí mismo, en el mismo versículos que acaba de compartir nuestro hermano Alejandro, viene la sexta palabra, que es consumado es. Ajá, es una palabra muy profunda, que desde que me la dieron a mí para estudiarla, vemos cómo se va cumpliendo, ¿no? Las profecías, la profecía que acaba de decir el hermano de tengo sed, viene en un salmo, y podemos ver el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Cristo, obedeciendo al Padre en todo momento y cumpliendo el llamado y la obra a la que Él fue llamado, ¿no? Ya que la palabra consumado es, yo estuve buscando en el diccionario, y es terminar la obra con excelencia, con excelencia. No podemos añadirle nada a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿no? Y podemos ver la obediencia en Jesús, que no le importó ser maltratado, no le importó que se burlaran de él. Él siempre fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa para ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo meditando en esta semana, de hecho, si se dan cuenta, Dios ha hablado mucho a nuestros corazones en la última prédica que hablamos, ¿no? De Jeremías, cómo el Señor hablaba acerca de nuestros corazones, de rasgar nuestros corazones, ¿no? De buscarle de todo corazón, ¿no? El buen samaritano, hace 15 días que compartieron el pastor, ¿no? Sobre el corazón de ese samaritano que vio la necesidad en la persona, pues con necesidad, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos Dios está hablando a nuestros corazones de eso, ¿no? De tener un corazón compasivo, misericordioso, como el que muestra Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Y la obediencia hacia el Padre, ¿no? Porque como decían los hermanos, ¿no? Muchas veces nosotros pues venimos a la iglesia y sentimos que viniendo a la iglesia los domingos, pues ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta los tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, ¿no? Que seamos cristianos pues de todo corazón, y que podamos ver el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús, ¿no? En esa cruz, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y vemos cómo se cumple la Escritura, ¿no? En esta palabra de consumado es, yo veo pues la obra redentora, ¿no? El Señor aguantó todo, y una vez ya a momentos de entregar el Espíritu, dice que dijo, consumado es, ¿no? Entonces yo estaba buscando, estuve haciendo algunas anotaciones, y ¿qué quiere decir consumado? Está terminada la obra, esa obra redentora, que toda persona puede venir a los pies de Cristo con un corazón humilde
y humillado delante de Él, reconociendo el pecado, y Él lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque por eso fue a la cruz del madero, para que tú y yo pudiéramos tener ser partícipes, ¿no?, de esa obra redentora, ¿no? Pagado el precio por completo. Él pagó el precio, hermano. Él pagó el precio en esa cruz por amor a nosotros. Él se entregó y aguantó, y dice que derramó hasta la última gota de sangre, ¿no? Por amor a nosotros, ¿no? Aún en el monte de Getsemaní dicen que él sudaba sangre, ¿no? Que él sudaba porque sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Y cuando dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque sabía que iba a tener un tiempo alejado del Padre, ¿no? Iba a bajar al Hades y el Padre no iba a estar con él, y él decía, se sentía solo en ese momento, ¿no? Pero todo eso lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y pues bueno, todo esto me venía a mí un sentimiento de decir, pues que él cumplió, es como decir la misión cumplida. Esa palabra, ¿no? De consumado es misión cumplida. Yo he venido al mundo, me hice hombre, me hice carne. ¿Para qué? Para poder ofrecer mi cuerpo, un cuerpo como en aquel tiempo en el Antiguo Testamento se tenía que ofrecer un sacrificio agradable a Dios, ¿no? Un cordero sin mancha. Nuestro Señor Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que Él se mantuvo una vida de santidad, un ejemplo a seguir, y que fue el Cordero de Dios que entregó su vida por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues yo veía en estas 6 palabras, también yo veía cómo cada profecía se va cumpliendo, ¿no? En el libro de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas y por medio de nuestros padres, hoy habla por medio de Jesucristo, y me mandaba 700 años antes de que Jesús viniera, en el tiempo de Isaías, ¿no? Un profeta que habló precisamente de esto en el capítulo 53, ¿no? Yo apunté nada más 2 versículos. Cuando tengas tiempo en tu casa, pues lee todo el capítulo 53 de Isaías. Nos habla sobre lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y la verdad es que es tan profundo ver cómo Él no abrió su boca. Dice que fue llevado al matadero, ¿no? Y no abrió su boca, y todo lo hizo por amor. Pero en el 11 y 12 del capítulo 53, a ver si me pueden acompañar, por favor. Dice el Señor en su palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, ¿no? Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y déjame decirte que el ver el fruto de su aflicción somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que de alguna manera hemos reconocido el sacrificio que hizo Jesús, y tú eres el fruto de su aflicción, hermano. Y yo me sentía privilegiado. La verdad es de que después de haber llevado una vida desordenada antes de conocer a Cristo, una vida de pecado, y que Él me hubiera, Él haya pagado el precio por mí, pues no tiene palabra más que hay gratitud, ¿no? Y podemos ver la fidelidad, la fe, la obediencia y el amor de Dios, ¿no? Yo veía el amor de Dios en estos versículos, ¿no? Que Él lo hizo por amor, porque el versículo de que casi toda la mayoría conocemos, de Juan 3:16, dice, ¿qué dice? ¿Lo leemos mejor, no? Bueno, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, en nuestro Señor, que entregó a su Hijo, ¿no? Y podemos ver claramente el amor de Dios que tiene para toda la humanidad. No quiere decir que es para algunos elegidos nada más, no quiere decir que es para un grupo selecto. Él entregó su vida por todo aquel que se arrepiente y que va a la cruz reconociendo su necesidad
y reconociendo su estado, ¿no? Su condición de pecado, ¿no? Y después dice en Efesios, vamos a Efesios, ahorita que estábamos en el discipulado aquí con el pastor, me venían a la mente nuevamente, ¿no? Las palabras que estamos estudiando, ¿no? En Efesios 2:4. Dice, bueno, anteriormente dice, bueno, lo vamos a leer todo. Y Él nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, sí dice aquí, que es rico en misericordia por su gran amor, nuevamente podemos ver el amor de Dios, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que es un regalo de Dios. El que Jesús haya ido a la cruz del Calvario, nosotros no lo merecíamos. Nosotros, dice en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros lo que merecíamos era la muerte. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy podemos ser libres de la muerte. Y pareciera que cuando dice consumado es, pareciera para las cosas para la gente natural que no entiende las cosas espirituales, pareciera una derrota, ¿no? Pareciera que la muerte es tristeza, pero no, hermano, nosotros en la muerte de Jesús tenemos la victoria, como decía el pastor, ¿no? Al iniciar. Esa es la victoria que tiene el cristiano y la esperanza, ¿no? De que después de la muerte hay una vida eterna que Él nos prometió, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los dijera, dijo el Señor Jesús. Entonces esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, que después de esta vida vamos a ir a una ciudad celestial, ¿no? Así dice la Escritura, ¿no? Entonces eso nos da esperanza, ¿no? Es como cuando se muere alguna persona que no tiene a Cristo, o algún familiar que no tiene a Cristo, y que si muere sin Cristo, ¿qué es lo que hace la gente? Si quiere aventar casi al hoyo, ¿no? Y decir, no te vayas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Y nosotros como hijos de Dios, reconociendo siempre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tenemos esa esperanza viva. Porque cuando nuestro Señor Jesús dijo, consumado es, he sido obediente. Y tenemos vida y tenemos esperanza, ¿no? Después dice más adelantito en Efesios 11:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo, Él derramó, Él hizo el sacrificio y ahora estamos cercanos a Dios porque, bueno, dice, bueno, vamos a leerlo desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Dios, bueno, que no pertenecemos, Pablo le estaba escribiendo aquí a los efesios, ¿no? En cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, así como estábamos nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes de no entender lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias al sacrificio que nuestro Señor hizo. Y hoy lo recordamos, a lo mejor la gente en todo el mundo se está hablando, ¿no? De la crucifixión. Algunos están comiendo mariscos, es la mariscada con la familia, pero es en un sentido religioso, en un sentido de costumbres, ¿no? De tradiciones, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que tener en mente ese sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario y que lo hizo por amor, como la alabanza que acabamos de cantar, ¿verdad? Y ya para terminar en Efesios 3:17, perdón.
Bueno, es que apunté Efesios 3:17 porque dice en Efesios 3:17 que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los apartados, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y no sé si a ti te ha pasado, hermano, pero yo no puedo entender el amor de Dios. Yo no sé por qué, estando en la condición que estábamos, es algo que yo no sé si tú te lo has preguntado, pero yo me he dicho, yo no sé qué viste en mí, Señor. La verdad, ¿no? Y dice que excede a todo conocimiento. Y es que no tenemos palabras para decir cuánto nos amó el Señor, ¿no? Yo no sé si te ha pasado que dices, pero ¿por qué me amó a mí, no? ¿Por qué, estando yo en una condición como lo acabamos de leer, en pecado, siguiendo las corrientes de este mundo, volteó y vio mi miseria, ¿no? Como nos explicó el pastor, ¿no? Que vio la miseria en la que estábamos, ¿no? Y Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, hermano, créeme que es un privilegio que estemos sentados en este lugar, hoy en esta tarde, porque podemos ver que el amor de Dios, tú no es casualidad de que estés aquí. Dios tiene un propósito, Dios quiere que le conozcas, que veas el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, ¿no? Y en Juan, ya para terminar, Filipenses 2:5-11, un poquito más adelante en la otra carta, Pablo estaba en prisión, ¿no? En prisión escribiendo esta carta, ¿no? Filipenses 2:5-11, dice: no, perdón, creo que ya me equivoqué. No, es Filipenses 2, así, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Él fue obediente. Él fue obediente, y es un sentir que nosotros como cristianos siempre debemos de tener, de ser obedientes a lo que el Señor nos dice, ¿no? Y también, bueno, podríamos hablar de tantas cosas. La verdad es que es una palabra tan completa. El consumado es, porque podríamos hablar de justificación, de redención, de libertad, de tantas cosas que quiere decir esa palabra de consumado. Es la obra redentora que Jesús hizo. Pero yo nada más me quería enfocar en esas dos partes, ¿no? En la obediencia y el amor. Ajá. Y que se puede ver plasmada, ¿no? En el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque Él podía haber dicho: yo soy Dios, yo no voy a permitir que estos se burlen de mí, ni que me escupan. Pero más sin en cambio, Él fue obediente. Y Isaías 700 años antes hizo esa profecía, ¿no? Que Él iba a enmudecer y se iba a callar, porque iba a ser obediente hasta la muerte, ¿no? Y dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, se humilló hasta lo más bajo, hecho semejante a los hombres, perdió su divinidad o su deidad, la hizo a un lado, a Él no le importó, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí podemos ver la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él se hizo hasta obediente hasta la muerte, hasta que dijo: consumado es, y una muerte vergonzosa. Y muchas veces nosotros cuando la pasamos mal decimos: ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? Siempre recordemos que si tú estás padeciendo, Él padeció más que nosotros. Que si tú la estás pasando mal, bienaventurado eres, hermano. Porque nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados cuando por mi casa los vituperen, ¿no? Cuando digan toda clase de maldad, de mentiras contra ustedes, ¿no? Entonces, de verdad es que debemos de sentirnos, sí tenemos aflicciones, sí tenemos situaciones difíciles, pero estas cosas son pasajeras, hermano. Estas cosas, de alguna manera, tenemos que vivirlas. Nuestro Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y Él no nos mintió, pero confiar en mí,
Ahí dijo, ¿no? Pero confiar en mí. Entonces, todos esos padecimientos que nunca se van a comparar con el padecimiento de Cristo. Y dice la palabra de Dios que tampoco los padecimientos que hoy tenemos, que no se van a comparar con la gloria venidera, hermanos. Entonces, pues es un poco de lo que Dios traía a mi corazón en esta semana que estuve leyendo y me fui a muchos versículos, ¿no? Pero sí podemos ver la obediencia y el amor de Dios hacia nosotros. Y bien, vamos a terminar con esta última palabra que Jesús proclamó en esa cruz. Y acompáñame a Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46, y dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y decía ahorita nuestro hermano Gustavo, la palabra anterior de Jesús fue: consumado es, completado, a cabalidad. No hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Jesús, hasta no cumplir su misión, podríamos decirlo, entregó su vida al Padre, su espíritu. Si tú lees, dice espíritu en minúscula, porque está hablando del espíritu humano de Jesús, demostrando de esa forma que no solamente era Dios, sino que también era un hombre, y que murió en esa cruz como un ser humano para experimentar el quebranto y el dolor que cada uno de nosotros sentimos. Es por eso que mientras hablaban de las palabras, que Él se puede compadecer de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos esta palabra de Jesús y podemos dimensionarla después de ver todo lo que hizo en esa cruz, podemos comprender que Él no se rindió, o no dijo, hecho está, consumado es, hasta que se dio cuenta que había cumplido su misión en esta tierra. Hasta que se dio cuenta que había terminado a cabalidad el propósito por el cual Dios lo había llamado a esta tierra, a morir por cada uno de nosotros. Y como explicaron cada uno de ellos, hubo 3 horas de tinieblas. Hubo 3 horas, ¿verdad?, donde todo obscureció. Hubo tiempos de agonía donde incluso, si ustedes prestaron atención, una palabra a la mitad fue crucial. En un momento Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando nosotros pensamos en esto, y no me voy a meter mucho, ¿verdad?, la parte teológica, pero quiero que lo entiendas un poco, lo que Jesús estaba diciendo es que a causa del pecado, la comunión entre el Padre y Jesús el hombre fue quebrantada. Pero al último, esa comunión es restaurada y Jesús el hombre le puede decir al Padre: ahora puedo abandonarme en ti y puedo encargar mi espíritu, porque sé que he de resucitar en victoria. Y lo que yo quiero decirte hoy es que lo mejor que puedes hacer es decirle al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos entrego mi vida. En tus manos me abandono, porque sé que vas a hacer lo mejor para mí. Y entregarle tu vida tiene implicaciones eternas, porque no solamente se trata de que Jesús venga a tu vida y empiece a ordenar lo que está mal, lo que está roto, lo que está quebrantado, lo que está destruido, sea familiar, sea personal, en muchos ámbitos de la vida podría hablar. Pero lo más importante es que esas palabras tienen un peso eterno en el que tú puedes descansar confiado, creyendo que Jesús es el medio de salvación, y poderle decir al Padre: confío y entrego mi espíritu, porque sé que he de resucitar para vida eterna. La Biblia dice: es Cristo las primicias, pero luego nosotros hemos de resucitar con cuerpos glorificados, donde no habrá llanto, donde no habrá más dolor, sino que lo que Dios planeó en un inicio sea cumplido. Así que si tú no le has entregado tu vida, si tal vez llevas un tiempo y dices: no le he confiado mi vida, Jesús el hombre, Jesús el que en un momento se sintió abandonado, al final pudo reconocer y decir: en tus manos sé que mi espíritu estará bien. Tu espíritu en las manos del Padre estará bien,
y hay promesa, vida eterna. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Y si quieres ponerte de pie, será muy bueno. Pero ahí al cerrar los ojos quiero recitar, solamente escucha lo que leyó en un inicio nuestro hermano Alonso, y que es el fundamento de nuestra fe y que es nuestra victoria. Y dice el versículo 16 de 1 de Timoteo capítulo 3, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Y este misterio permaneció oculto, pero fue revelado en el momento que Cristo muere en la cruz. Y ese misterio fue que Cristo fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Hermano, Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y pudiendo decir que ganaba eterna redención de nuestras almas. Ese es el misterio. Cristo muriendo por ti. Cristo muriendo por el pecador. Recibe ese regalo y entrega tu alma, entrega tu espíritu, que en sus manos estará bien. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús.